el capítulo 5 que nos toca estudiar hoy día, básicamente hay un entrampado acá en el capítulo 5 que lo voy a disgregar después, pero para no perder la brújula más o menos, porque el bloque que voy a leer ahorita dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Parece un salto, como estamos teniendo los estudios así cada lunes, entonces para que no parezca un salto, simplemente hacer una pequeña mención de dónde está viniendo el capítulo 5, ¿no? Y esto básicamente está cuando en el capítulo 4 Jesús estaba haciendo una sanidad del oficial del rey, ¿no? Dio la palabra y el oficial regresó a su casa de alguna manera resignado, pensando de que, bueno, por la palabra de Jesús su hijo había sanado, y él corroboró eso. Cuando llegó a su casa, le dijeron sus siervos que justamente su hijo empezó a mejorarse, y él recordó que a la hora que Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, en ese mismo momento su hijo ya se empezó a recuperar, lo cual fue un milagro, y eso demostró la autoridad del poder de Dios a la distancia. Es decir, Jesús no tuvo que ir personalmente para ungirlo, tocarlo o orar por él, sino simplemente dio la palabra. Y esto demuestra la sobrenaturalidad del poder de Dios y en Cristo Jesús, ¿no? Que puede obrar milagros de la manera que él quiera. Entonces, después de este incidente es que el capítulo 5 continúa. Entonces vamos a pasar a leer el primer bloque del versículo 1 al versículo 6, ¿de acuerdo? Dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Es decir, después de lo que aconteció, que está narrando Juan acerca de este oficial del rey, ¿no? Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y en Jerusalén hay cerca de la puerta de las ovejas un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Interesante la pregunta del Señor, ¿no? Entonces podemos hacer el estudio aquí. El versículo 5.1, cuando dice después de estas cosas, básicamente está hablando de que Jesús regresó a Jerusalén para asistir a una fiesta. Ahora, el evangelista no menciona qué fiesta es, ¿de acuerdo? No se menciona de qué fiesta se trata, pero algunos manuscritos antiguos dicen la fiesta. Pudiera entenderse que era la Pascua o alguna de las fiestas, de las 3 fiestas anuales que tenían los judíos, en las cuales convergían todos los judíos a Jerusalén, pero no hay datos de qué tipo de fiesta era, ¿no? Entonces, bien pudo haber sido la Pascua, posiblemente, ¿no? Y según la narrativa de Juan, del Evangelio de Juan, Jesús asistió a otras 3 Pascuas. Entonces, esto lo encontramos en el capítulo 2, versículo 23, en el capítulo 6, versículo 4, y en el capítulo 11, versículo 55, las Pascuas a las que Jesús asistió. Entonces, es probable que Juan solo quisiera dar una explicación de por qué el Señor descendió a Jerusalén, y por eso cita, había una fiesta de los judíos en esa época. Recordemos siempre, como dije en la introducción de todo el estudio de Juan, que Juan tiene en mente a escribir a los gentiles, no necesariamente a los judíos, ¿no? Y de repente ese fue el caso. Entonces es posible que el ministerio de Jesús, según la narrativa de Juan, algunos estudiosos piensan que el ministerio de Jesús no necesariamente duró 3 años, sino posiblemente de 3 años y medio a 4 años, ¿ya? Pero no muchos tocan esto para no disentir de alguna manera de los evangelios sinópticos, que de alguna manera narran que Jesús solamente tuvo 3 años de ministerio. Pero por la data que nos está dando Juan, posiblemente el ministerio de Jesús abarcó de 3 años y medio a 4 años. Entonces, en el versículo 2, ¿no? Cuando dice que ya lo acabamos de leer, ¿no? Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Entonces, en el versículo 2, esto está hacia el norte del área del templo, en donde el estanque estaba allí. Era un estanque que se llamaba Betesda, ¿no? Y hay excavaciones recientes, ¿no? De un estanque ubicado cerca de la puerta de las ovejas, ¿no? Es decir, donde se sacrificaban las ovejas, ¿no? Y han revelado que tenía 5 pórticos o series de columnas cubiertas que confirman lo preciso de la descripción que hace Juan, el evangelista, que está escribiendo esto. Entonces, el estanque en realidad consistía de 2. En realidad, el estanque consistía de 2. Es decir, un estanque a un lado del otro estanque.
¿Ya? Esto es más o menos arqueológicamente hablando para corroborar que lo que Juan está escribiendo es histórico, es cierto. Entonces, con respecto a los versículos del 3 al 4, ¿ya? Según algunos, y esto es un paréntesis aquí, ¿ya? Según algunos manuscritos más tempranos. Cuando digo manuscritos más tempranos significa que están más cerca de la fecha de los que fueron escritos los originales, ¿ya? Omiten estas palabras. Según algunos manuscritos más tempranos, omiten estas palabras, que aparentemente son una inserción posterior para explicar por qué se agitaba el agua de este estanque, ¿no? Que está haciendo la narrativa Juan. Entonces hay gente, esto es una cuestión tradicional o de la tradición, la gente creía que un ángel venía y la movía las aguas de acuerdo con la tradición local que existía en esa época. Entonces, el primero que descendía al agua era sanado. Entonces, algunos piensan que esto era una especie de superstición que se había dado en la época en la que está narrando Juan el Evangelista, ¿ya? Pero sin embargo, ¿no? Hay que mencionar que debido a que, si el texto que escribe Juan aquí es genuino, no puede haber duda del milagro. ¿Por qué? Porque aun cuando Juan publicó su evangelio, habían testigos que estaban vivos. Juan escribió por el 92 hasta el 96 más o menos aproximadamente, ¿no? Entonces, y por el conocimiento que tenían estas personas de las cosas que habían acontecido, probablemente podrían desmentir a Juan cuando presentó Juan este evangelio o se exhibió públicamente teniendo esta narrativa y hubiesen dicho, no, esto no existe, nunca un ángel bajaba y esto que el otro. Pero no pasó así. Entonces, esto es una prueba que probablemente lo que está narrando Juan sí era real y no era una referencia supersticiosa tradicional de una costumbre que se creía que se daba en esa época. Entonces, al hacer esta mención aquí, hermanos, esto nos tiene que llevar a hacer un pequeño paréntesis. Voy a tratar de pasarlo bastante rápido para no confundirnos, pero es necesario que lo mencione. ¿Cuál es este paréntesis? ¿No? Este paréntesis es acerca de las traducciones que nosotros tenemos de la Biblia, ¿ya? Existen básicamente dos vertientes principales de manuscritos de los cuales se traducen nuestras Biblias actuales, ¿ok? Hay dos vertientes básicamente. El primero es el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam, que se imprimió en griego en 1516, ¿no? Ahora, este Textus Receptus toma como fuente los códices o versiones como por ejemplo del latín, del siríaco, del gótico, el eslavo, el etíope y el copto tal vez, entre otros, y tuvo varias revisiones. La última revisión que se le hizo al Textus Receptus fue en 1533. ¿Por qué cito esto? Porque de allí toma la Reina Valera su tradición inicial en 1569 con Casiodoro de Reina, la cual ya es la versión por excelencia, la que se llama la Biblia del Oso, entre comillas, ¿no? Entonces, Casiodoro de Reina tomó este Textus Receptus como tal cual lo tenemos nosotros en nuestra Reina Valera de 1960 y la mejor traducción, según algunos críticos, es la de 1909. Entonces, después de que ya Casiodoro de Reina hizo su traducción en 1569, ya 30 años después, en 1602, Cipriano de Valera realizó la primera revisión de dicha traducción, es decir, hizo una revisión al texto que editó Erasmo. Luego hubo continuas revisiones, entre las que destacan la de 1909 y la de 1960. Este es el primer texto del cual las Biblias se traducen. Ahora viene la segunda vertiente, la que se llama el texto crítico. Después le voy a explicar por qué le estoy explicando esto. El texto crítico, ¿ya?, elaborado en 1881 por dos señores, Westcott y Hort, ¿no? Westcott y Hort en Inglaterra, está basado solo en dos códices, en dos manuscritos, el Sinaítico y el Vaticano, datados, según ellos, del siglo IV. Ahora, ¿qué es un códice? Básicamente, ustedes saben que los originales no se han encontrado y lo que existe son copias de los originales. Copias de copias de copias. Primariamente se escribían en rollos, no se escribían a manera de libros como los que tenemos ahora nosotros. Entonces, cuando un copista, en vez de usar la escritura por rollos, escribía y lo enrollaba y escribía y continuaba el rollo, escribían en códice. En códice le llaman eso. Era como, por ejemplo, los libros que tenemos ahora. Es decir, en una hoja escribían secciones, una columna, luego la otra columna, luego la otra columna, y aparecían páginas con 4 columnas de texto. Estas ya eran copias
obviamente no son los originales, así no escribieron los originales. Entonces, a esto se le llama el texto crítico. Ahora, el asunto con estos textos críticos es que estos textos tienen muchas contradicciones. Es decir, el Códice Sinaítico y el Vaticano tienen muchas contradicciones, tienen borrones, tienen añadiduras que saltan a simple vista. Ahora, la razón a favor de estos textos es que están escritos en griego, ¿no? Pero no podemos basarnos en que solo por el hecho de ser más anteriores son más fiables. Hay bastante controversia incluso sobre las inclinaciones doctrinales de Westcott y Hort, estos dos señores que hicieron esta edición basándose en los manuscritos Sinaítico y Vaticano, ¿ya? E incluso para defender de que el Textus Receptus que tradujo Erasmo no era un buen texto, ¿no? Que no era un buen texto. Entonces, pero acá hay que observar lo siguiente. Erasmo no hizo una compilación al azar. Él recopiló de diferentes versiones de la Biblia que ya habían sido traducidas a lo largo de los años fielmente de todos los que yo de todos los códices que les acabo de citar, el latín, el siríaco, el gótico, el eslavo, el etíope. Entonces hay una nube grande de testigos, de testimonios en donde Erasmo, digamos, conforma el Textus Receptus. Sin embargo, el texto crítico básicamente está basado en el manuscrito o en el Códice Sinaítico y en el Códice Vaticano, que de alguna manera fueron desempolvados de un par de conventos, ¿no? Y que estaban de repente ahí guardados porque eran textos corruptos o textos que no tenían importancia. Entonces, la mayoría ya, de las traducciones actuales están influenciadas por el texto crítico, porque según los eruditos, como es más antiguo y está escrito en griego, es más fiable, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos ver que la Biblia textual o la Nueva Versión Internacional tienen omisiones significativas y abundantes, y además sustituciones y palabras del Textus Receptus. Por ejemplo, si ustedes leen en la Biblia Nueva Versión Internacional lo que acabamos de leer nosotros en Juan, este versículo no está omitido, de que un ángel bajaba y descendía y agitaba las aguas. Entonces, por eso estoy explicando esto, ¿ya? Porque es importante saber de a dónde están las fuentes escriturales de las que ha llegado a nosotros por medio de la traducción al español. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros preferimos usar la Reina Valera en sus diferentes actualizaciones y revisiones, ¿no? Aunque ahora último ya está siendo influenciada también la Reina Valera por el texto crítico, Por ejemplo, la de 1909 y la revisión de 1960 se conservan bastante a los originales del Textus Receptus, al Textus Recibido, que también ese es el otro nombre. Sin embargo, las revisiones actuales, la Reina Valera contemporánea o la Reina Valera del 2015, ya están siendo revisadas conforme al texto crítico también, ¿ya? Entonces, hay algunas cositas ahí que son sospechosas respecto a eso, ¿no? Y es algo de mencionar aquí. Entonces, la mayoría de las traducciones modernas basan su traducción cotejando el texto crítico y por eso hay Biblias con omisiones significativas respecto a la versión Reina Valera de 1960. Entonces, ahora, Erasmo no solo compiló el texto recibido sin cotejar manuscritos que ya existían, sino que también investigó y compiló de diferentes manuscritos, incluso de manuscritos de fragmentos del mismo griego que habían sobrevivido hasta la fecha que él hizo la compilación. Por eso que es de fiar. Ahora, respecto al Antiguo Testamento, las traducciones modernas se basan en el Tanaj hebreo, es decir, la Biblia hebrea, tomado de fuentes de manuscritos, ya que si más no recuerdo, creo que es el Alep y el Leningrado, ¿no? Que no solo contienen los libros inspirados, sino también están dentro de estos textos, está el Talmud, que son comentarios al mismo texto, y la Mishnah, ¿no? Que son interpretaciones que le daban los rabinos. Y aquí también hay que notar algo significativo. La Septuaginta. La Septuaginta es una versión que fue traducida por Alejandría por el requerimiento de Ptolomeo, ¿ya? Y fueron 72 eruditos que viajaron hasta Alejandría, Egipto, y hicieron una traducción del hebreo al griego. Ahora, ¿por qué menciono la Septuaginta? Porque en la época de los apóstoles, cuando ellos escribieron el Nuevo Testamento, o cuando escribían sus cartas y sus epístolas, y ellos citaban el Antiguo Testamento, no citaban el Tanaj,
citaban la Septuaginta, que era la versión griega que aparecía en la época de Jesús. Cuando estaban ahí en la sinagoga, ellos estaban leyendo la Septuaginta, ¿de acuerdo? En la época de Jesús se leía la Septuaginta. Entonces, esta era la versión, entre comillas, la Septuaginta era la versión canónica, entre comillas, aprobada, ¿no? Entonces, el Tanaj en algún punto pudo ser alterado desde el siglo II también por algunos escribas que, ya conociendo el cristianismo y conociendo cómo los cristianos estaban aplicando las profecías mesiánicas al Mesías, de repente cambiaron algunos textos para digamos, no respaldar el cumplimiento de las profecías mesiánicas con la aplicación que le estaban dando los evangelios a las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Y de esto vamos a ver un ejemplo en un ratito. Entonces, es posible que hayan habido alteraciones en el Tanaj antiguo también, que de alguna manera no están en la Septuaginta. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que ustedes más o menos puedan entender, ¿no? Por ejemplo, Hebreos 10 del 5 al 6, ¿ya? Es un texto bien significativo porque habla de la encarnación del Verbo. Hebreos 10 del 5 al 6 lee así. En la Reina Valera dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Es decir, haciendo alusión a la encarnación de Cristo. Es decir, me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Pero, si nosotros vamos al Antiguo Testamento actual, ¿no? Sobre todo las últimas revisiones de la Reina Valera, que ya está influenciada por el texto crítico, el Salmo 46, de donde el autor de Hebreos hace la cita, lee de la siguiente manera: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Es decir, lo que cita el autor de Hebreos cuando dice, me preparaste cuerpo, ¿ya? La revisión del texto crítico cambia y dice, has abierto mis oídos. Entonces, es posible que en algún momento se hizo un cambio y ese cambio no se registró en la Septuaginta. Podemos concluir entonces que la Septuaginta, que era la traducción de estos 72 sabios eruditos que hablaban griego y lo tradujeron el hebreo al griego, conservaron de primera mano los textos en hebreo antiguo y de alguna manera, cuando ya las otras revisiones han llegado y han venido y el texto crítico en 1880 y tanto ya apareció, ya estaba modificado, ¿no? Y siempre se dice que el texto de Westcott y Kors eran textos corruptos, ¿ya? Entonces, aquí hay algo significativo. Entonces, es bien diferente, pues, ¿no? Decir, me preparaste cuerpo, que decir, has abierto mis oídos. ¿Y por qué? Porque el Salmo 40, versículo 6, es un salmo mesiánico. Entonces, si cambias este salmo, ya deja de ser mesiánico. ¿Por qué? Porque el Mesías básicamente está citando, el autor de Hebreos, me preparaste cuerpo, ¿no? En el rollo del libro está escrito de mí, me preparaste cuerpo. He aquí y dije, oh Dios, el hacer tu voluntad me ha agradado. Entonces, ahí nomás estamos viendo que algunos intentos de desvirtuar la profecía bíblica aplicable al Mesías, a Jesús de Nazaret, según los autores del Nuevo Testamento, la querían trastocar. Y por eso es que estoy haciendo esta aclaración aquí, porque de alguna manera nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos leyendo y qué versiones de la Biblia leemos también. Nosotros normalmente recomendamos la Reina Valera del 60, la Reina Valera de 1909 y las Reinas Valeras actualizadas también, porque de alguna manera mantienen su patrimonio del texto receptus, el texto recibido, pero ahora están ya siendo como influenciadas por el texto crítico. Sin embargo, todavía está bien. Entonces, todo esto que acabo de leer demuestra que las ediciones posteriores del Tanaj, ¿no?, posiblemente tuvieron algunos cambios, ¿no?, que al momento de traducirse al griego, el griego sí mantuvo la originalidad del texto. ¿Por qué? Porque Hebreos cita literalmente, me preparaste cuerpo, pero cuando tú vas a tu Biblia, tú lees, no lees, me preparaste cuerpo, sino dice, has abierto mis oídos. Entonces, ha habido un cambio en algún momento. Entonces, los eruditos que tradujeron a la Septuaginta fueron los más fieles posibles. Entonces, debido a esto, ¿ya?, para salir de este tema, de este paréntesis, debido a esto, de los textos base, ¿no?, es que las revisiones actuales de la Reina Valera no omiten estos textos, pero los ponen entre corchetes, ¿ya?, para indicar la aclaración en comparación al texto crítico. Es decir, al texto que dice que cuando hay un corchete, a veces hay una nota que dice, estos versículos no aparecen en manuscritos más anteriores o más antiguos, pero no porque son más antiguos
el texto crítico significa que es fiable, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, ahora, salimos de este paréntesis, ¿ya? Volviendo al punto del estanque, espero no haberlos mareado, me gustaría en algún momento hacer una explicación más detallada sobre los textos, el texto recepto y el texto crítico, si es que nos da el tiempo. Pero volviendo al punto del estanque en el agua agitada por el ángel, no es descabellado pensar que podría haber sido cierto. Es decir, de repente nadie insertó el texto, Juan lo escribió. Pero el texto crítico dice que esto era una tradición que le insertó a alguien para darle sentido a la narrativa. Pero acá hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Recordemos que los hebreos tenían una historia que testifica la aparición de ángeles de manera periódica y puntual. Es decir, los ángeles en el pueblo hebreo se aparecían a cada rato. ¿De acuerdo? Entonces, no es de asombrarse que el texto aquí sea una realidad que pudo haberse dado. Es decir, que sí, efectivamente, un ángel descendía, movía las aguas y se sanaban. Entonces, podemos leer al mismo apóstol Juan, cuando escribe Apocalipsis, cómo él hace referencia de la actividad angelical. Los ángeles van a actuar de manera puntual en Apocalipsis, cuando está Juan escribiendo su Apocalipsis en la Gran Tribulación. Y esto también es parte de la teología juanina, por eso es que él no repara en haber escrito esta parte de que viajaba un ángel y movía el agua. Entonces, los versículos 5 y 6 que hemos leído son el enfoque de toda la introducción que hace Juan para relatar el milagro. Porque de no ser cierto que las aguas eran agitadas por un ángel, la pregunta es, ¿qué razón tendrían los enfermos de estar allí rodeando el estanque? ¿Por qué estaban rodeando el estanque si es que no pasaba nada? ¿Sí? Entonces estamos justificando que sí, que efectivamente esto pudiera haber sido cierto. El hombre enfermo, ¿no? Posiblemente paralítico, ¿por qué? Porque estaba postrado, ¿no? Estaba 38 años en esa condición. Entonces, no llevaba, obvio, 38 años en el estanque, ¿no? Y tampoco indica de que él era de 38 años. Simplemente decía que hace 38 años estaba allí. Pero sin embargo, Jesús supo que él estuvo allí durante muchos años y le preguntó, ¿quieres ser sano? Entonces, con esto Jesús estaba queriendo ponerse en el centro entre la enfermedad y la sanidad. Y esto para llevar la atención del hombre hacia el Señor, para estimular su voluntad y darle esperanza. ¿Y por qué? Porque hay muchas personas que vienen padeciendo posiblemente una enfermedad durante años que ya no les importa el ser sanos. Y están bien acomodados a la enfermedad que tienen. O están bien acomodados a las circunstancias que tienen. Como ya tanto tiempo han estado en lo mismo, ya pues ¿para qué voy a orar por eso? Ya así nomás hay que quedarse. Total, será la voluntad de Dios, pues, ¿no? Entonces ya ahí nomás lo dejamos, ¿no? O algo así. Por eso Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Entonces el propósito de la pregunta era confrontarlo con la realidad de su estado, de su situación. Era necesario, ¿ya?, que él tomara una decisión. Es decir, el paralítico, era necesario moverse, porque de repente Jesús lo sanaba y él se quedaba echado ahí. Total, 38 años ahí esperando, de repente lo llevaban, lo traían, no lo sabemos, ¿no? Pero era necesario que él demuestre una voluntad, es decir, un cambio de dirección en su vida, dejar de estar postrado. Leemos de los versículos 7 al versículo 13 del capítulo 5. Señor, le respondió el enfermo, el paralítico, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Le dijo Jesús, sin ningún argumento, Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Interesante, día de reposo. Entonces los judíos le dijeron al que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. O sea, él escuchó a Jesús, toma tu lecho y anda, y fue sanado, pero no lo reconoció, no lo conocía. Porque Jesús se había apartado de la gente y estaba de la gente que estaba en aquel lugar. Ahora, el versículo 9 dice al instante, es decir, el paralítico fue sanado así, habrá saltado sobre sus pies y se fue de alegría. Entonces, por eso no reconoció a Jesús. Ahora, levantó su lecho, ¿no? Entonces, Dios tiene el poder de obrar de esa manera, hermanos, de manera inmediata,
¿ya? De forma inmediata. Pero también a veces usa procesos, como vamos a ver algunos milagros que también narra los evangelios, en donde Jesús hace procesos de sanidad. Como por ejemplo al ciego que le hizo poner barro, Jesús escupió en tierra barro y dijo, ándate y lávate al estanque de Siloé. Y cuando regresó viendo. Un proceso de sanidad. Pero a veces Dios actúa de maneras en las que solo Él sabe por qué actúa como actúa. Entonces, esto podemos estudiarlo después. Sin embargo, para volver al texto, ¿ya? Lo interesante de la narrativa de los versículos 9 y 10 de Juan es que el milagro, y esto presten atención por la religiosidad de los judíos, es que el milagro queda minimizado por la dureza de la religiosidad de los judíos. Es impresionante que en vez de maravillarse de que un hombre paralítico por 38 años ya estaba caminando en ese momento, lo reprendieron por cargar su lecho. ¿Por qué? Porque estaba quebrantando el sábado. Sin embargo, en la ley de Moisés no se dice o no dice que no podías cargar tu lecho. Era algo que un dogma que habían ellos agregado. Esto era algo como una tradición que había sido agregada a la ley, es decir, una tradición de los hombres. Y esto es importante. Ahora, ¿por qué Jesús le dice toma tu lecho? ¿Por qué no le dice simplemente vete? Ya fuiste sanado. Tomar el lecho significa exponerse. Es decir, Jesús intentó que toda la gente lo vea a Él con su lecho, para que lo reconozcan, para que reconozcan que en Él había sido operado un milagro. Jesús sabía perfectamente que era sábado y que iban a cuestionar al paralítico tan pronto lo vieran cargando su lecho. Entonces el propósito de encomendarle que cargue su lecho fue para que el paralítico venza el impedimento que lo ató por toda su vida. Era como un testimonio, ¿no? Jesús le pudo decir simplemente, levántate y vete, anda, ¿no? Total, la pregunta es, ¿para qué le iba a servir el lecho otra vez si ya había sido sanado? Ya no lo necesitaba. Pero sin embargo, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, para que la gente lo vea. Él tuvo que ser confrontado, de alguna manera. Los versículos del 11 al 13 demuestran efectivamente que el paralítico no sabía quién era Jesús, ¿no es cierto? Ya lo hemos leído. El alboroto por el hecho fue tal que intentaron buscar quién le había dado la orden de hacerlo el día sábado. Es decir, ellos estaban como diciendo, ¿quién te ha dicho que el sábado tú tienes derecho de cargar tu lecho? No puedes hacerlo. La sanidad ya no era importante. O sea, no importa si había resucitado o si había sido sanado. Lo importante es que no quebrante el sábado cargando su lecho, su camilla. ¿Qué tal religiosidad? Qué impresionante. Entonces, de alguna manera ellos veían una contradicción, porque la sanidad ya no era tan importante. El milagro no podía ser una señal de Dios, pues quebrantaba la tradición. Lo absurdo de las tradiciones, ¿no? Quebrantaba la tradición de que una persona, aunque había estado enferma, no podía ser sanada el sábado. Es gracioso, pero eso es la religiosidad de las personas. Así sucede, hermanos, es cierto. Igualmente hoy se hace énfasis en el legalismo, que es algo enfermizo, ¿no? En vez de considerar al prójimo por el amor. Somos tan legalistas ahora, en la actualidad, que nos olvidamos de la ley del amor, ¿no? Y imponemos, o algunas iglesias, no nosotros en la iglesia, pero algunas iglesias imponen una vida que ni siquiera los mismos líderes llevan, y esclavizan a las ovejas y les sacan su dinero y los manipulan emocionalmente y los manipulan mentalmente y están ahí, dale y dale, ¿no? Y están siendo como, pobre de ellos, ¿no? Pastores inútiles. Pero bueno, al Señor darán cuentas, ¿no? En realidad. Entonces, según la tradición, la ley mosaica ordenaba que el trabajo cesara en el séptimo día, es decir, desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde tú no podías hacer ningún trabajo. Tenías que básicamente dedicarte al Señor, ¿ya? Pero las autoridades religiosas judías añadieron otras leyes a las estipulaciones dadas en la ley de Moisés, que resultaron demasiado complicadas, demasiado molestas y que prácticamente eran imposibles de cumplir. Esas tradiciones humanas siempre oscurecieron la intención real de lo que la ley quería decir respecto al día de reposo, que el día de reposo, como dice Jesús en Mateo 2:27, era por causa del hombre, ¿no es cierto? Entonces, no es que el día de reposo era algo que tú no tenías que hacer nada porque Dios te mataba, era simplemente dejar de obrar todo lo que tú tenías que hacer para proveer para tu familia, en tu trabajo, en lo que sea, y dedicarle ese día a Dios en adoración, en alabanza, en gozo.
¿ya? Pero la religión lo convirtió en una ley, que si tú lo quebrantabas, podías morir. Entonces, la rígida tradición de los judíos, ¿ya? Pero no la ley, ojo, sino la rígida tradición de los judíos enseñaba que si intencionalmente alguien llevaba cualquier cosa de un lugar público a un lugar privado en el día de reposo, merecía morir apedreado. ¿Pueden creerlo, hermanos? Es decir, en este caso, el hombre que fue sanado, que estaba cargando su lecho, podía perder la vida. Porque si aplicaban la ley, lo podían apedrear, porque él estaba quebrantando el sábado cargando su lecho. Imagínense. Y sin embargo Jesús lo sanó el sábado y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. El mismo sábado. ¿Por qué? Porque Jesús siempre quería chocar con las tradiciones de los hombres, ¿no? Jesús no vino a poner una religión, vino a liberar al hombre de la religión, de la religiosidad. Y esto es enfermizo. Y aún es triste decirlo, en la iglesia contemporánea, en la iglesia de ahora también vemos mucho esto. Continuamos, hermanos, del versículo 14 al 18. Después le halló Jesús en el templo. Es decir, parece ser de que esta persona regresó al templo de repente a dar gracias al Señor. Y Jesús estaba en dirección al templo, pasó por el estanque y lo sanó, ¿no? Versículo 14 del capítulo 5 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta razón los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía cosas en el día de reposo. Y respondiendo Jesús les dijo, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto, versículo 18, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Interesantísimo, hermanos. El versículo 14, ¿no?, que acabamos de leer, Jesús le halla en el templo, lo que indica posiblemente, como dije hace un ratito, que el hombre fue a agradecer a Dios. Ahora, posiblemente, o bien la sanidad lo sorprendió y se fue corriendo de alegría y no pudo agradecer a Jesús, o de repente Jesús lo sanó y estaba de pasada y se fue rápido y ya no se encontraron, ¿no? Pero parece ser de que se encontraron en el templo y ahí Jesús le habla y le dice lo que le va a decir, ¿no? Vete, mira que has sido sanado, no peques más. Ahora, para entender la parte B del versículo 14, cuando le dice, mira, has sido sanado, vete y no peques más para que no te venga algo peor, ¿ya? Una transliteración de esto, no peques más, es decir, la transliteración precisa del griego al español, se lee así. De aquí en adelante no peques, para que no te venga algo peor. Ahora, ¿cómo puede decir Jesús esto? ¿Cómo puede decir Jesús esto si él sabe que es imposible no pecar? Jesús sabe que para nosotros es imposible no pecar. Siempre vamos a pecar. ¿Es acaso el hombre que estuvo paralítico tal vez por algún pecado? ¿No? Al igual que con la samaritana, Jesús conocía el trasfondo de este hombre. De lo contrario, no hubiera dado esta advertencia. En otras ocasiones Jesús solo sanaba, pero no daba más indicaciones para que se mantengan sanos. Simplemente Jesús sanaba y punto. Pero en esta oportunidad le dice, mira que has sido sanado. De aquí en adelante, traduce la transliteración del griego, de aquí en adelante no peques más. ¿Ya? O sea, es como que parece ser de que de repente, producto de algún pecado, esta persona había estado paralítica. 38 años. ¿Cuántos años habrá tenido cuando Jesús lo sanó? No lo sabemos. Pero estuvo 38 años paralítico por tal vez algún pecado que había cometido. Ahora, tenemos que hacer una aclaración aquí. No todas las enfermedades son productos del pecado. Aunque ciertamente el cuerpo que tenemos se puede deteriorar en cualquier momento, ocasionando enfermedades y muerte, existen también consecuencias de pecados en donde la enfermedad es la evidencia de algún pecado específico. Entonces Dios muchas veces juzga el pecado y permite las consecuencias. Ahora, nosotros viendo simplemente cómo nuestro cuerpo sufre, por ejemplo, por el estrés, ¿no?, o la preocupación, cómo nos afecta el estrés y la preocupación, podemos darnos cuenta de que cuando no confiamos en el Señor, nuestro cuerpo también sufre pérdida, sufre enfermedad, ¿no es cierto?
¿no? El estrés, la ansiedad son productos de la desconfianza en Dios. Pero también hay lo que nosotros podemos llamar enfermedades congénitas, es decir, antecedentes familiares. A veces se transmiten de padres a hijos, es lamentable, pero pasa, ¿no? O por ejemplo, los desbalances bioquímicos del cerebro, ¿no? Enfermedades mentales que ni siquiera son posesión de demonios ni nada por el estilo, simplemente son deficiencias que hay, ¿no? Pero nosotros creemos que Dios puede sanar todo eso, porque Él es el creador del hombre y Él puede sanar según la voluntad, según su propia voluntad. Entonces, el versículo 16 deja ver la rigurosidad de los religiosos, de los judíos. No importa si uno hace algo bueno a favor de alguien. Si quebrantas el sábado por lo que estipula la ley o por otra cosa que nosotros consideremos que está mal, mereces la muerte. Por eso que le dijeron al paralítico, ¿quién te ha dicho que levantes tu lecho? Lo han podido matar. Entonces, perdieron el significado de lo que es el sábado en sí. Según ellos, Jesús era digno de muerte por no guardar el sábado. Sin embargo, lo que Jesús hace en el sábado era bendecir a los hombres. Y Juan narra varios milagros y actividades de Jesús en los sábados. Esto es interesante. Entonces continuamos. Los versículos 17 y 18 que hemos leído hace un ratito, ¿no? Son como un paréntesis en la narrativa de Juan. Él está pintando el escenario para que veamos el momento de lo que estaba pasando, ¿no? Porque en la respuesta de Jesús no se ve que haya una pregunta previa, ¿no? Jesús dice el texto y Jesús respondió, pero nadie le preguntó nada. Entonces parece que Juan está haciendo la narrativa y está asociando las ideas y pone Jesús respondió, lo cual pudiera ser que posiblemente ya estaban interrogando a Jesús en el templo, por eso que Juan pone y Jesús respondió. Entonces, aquí Jesús habla con una nueva revelación que puede ser durísima para ellos. En el versículo 17 Jesús se manifiesta diciendo que Dios es su Padre, ¿no? Es decir, y que el Padre, ¿no? Hasta ahora trabaja y Jesús también lo hace. Y está hablándoles el día sábado. Es interesante. Oigan, ¿no se dan cuenta que hoy es sábado y mi padre y yo trabajamos aún el sábado a favor de ustedes? ¿No? Entonces, esto fue extremadamente durísimo para todos los judíos, quienes no comprendían la verdadera naturaleza de qué y quién es el Mesías. Debemos poner especial atención a las palabras mi padre. ¿Por qué? Porque Jesús no dijo su padre, tampoco dijo nuestro padre, ¿no? Y sus opositores entendían muy bien que él afirmaba ser Dios. Al menos esto para la secta de los fariseos, que sí tenían un concepto de un Mesías que era algo especial, a diferencia de los saduceos, que no lo consideraban así. Los saduceos consideraban que el Mesías era como un líder político y nada más. Entonces, para ellos no había nadie que igualara a Dios. La declaración de Jesús, a su parecer, era una blasfemia monstruosa. ¿Por qué? Porque ser igual a Dios sugería, según ellos, que existían dos dioses, ¿no? Y por lo tanto esto era politeísmo. Hacerse igual a Dios era una declaración presuntuosa, arrogante de parte de Jesús. Pues entonces habrían dos dioses. Para ellos Jesús era digno de muerte. ¿Por qué? Porque se estaba igualando a Dios, al decir mi Padre. Y esto es interesante. Básicamente esto fue lo que lo llevó a la crucifixión a Cristo Jesús, el declarar ser hijo de Dios. Continuamos rapidito antes que nos falte el tiempo. Versículo 19 al 23. Respondiendo Jesús dijo. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esto es una descripción de la deidad absoluta. Vamos a escudriñarla. En estos versículos Jesús explica la naturaleza del ser de Dios. ¿Qué es y quién es Dios? ¿De acuerdo? Primero, hay un Padre, ¿ya? Y tiene un único Hijo. Y ellos son Dios. El Hijo depende y obedece la voluntad del Padre. Pero el Hijo también evidencia una voluntad propia. Esta voluntad propia está en concordancia con la voluntad del Padre. Tercero, el Padre ama al Hijo y le muestra todo. Es decir, comparten la misma esencia, la misma naturaleza. Esto revela la unidad que hay en Dios. Cuarto, el Padre puede dar vida levantando a los muertos y lo mismo puede hacer el Hijo.
Él a los que quiere, es decir, el Hijo a los que quiere, mostrando voluntad propia, puede dar la misma vida que el Padre da. Y esto lo demostró con Lázaro, que después de 4 días lo resucitó de entre los muertos. Quinto, ahora, para garantizar la autoridad que el Hijo tiene, el Padre ha dado todo el juicio al Hijo. Por esto, el Hijo se encarnó. Todos deben de honrar al Hijo, ¿no? Y como sexto punto, todos deben honrar al Hijo. Esto demuestra que el Padre quiere que honren al Hijo como Dios. ¿De acuerdo? Que el Padre y el Hijo son Dios y demandan la misma honra. Que ambos tienen el mismo conocimiento y sus voluntades concuerdan. No honrar al Hijo es deshonrar a la deidad. Es deshonrar a Dios. El séptimo, es el Hijo, ¿no? El que el Hijo, tenga el juicio en su mano, demuestra su naturaleza, porque solo Dios puede juzgar, salvar y condenar. Y Jesús lo puede hacer. El Hijo, por revelar al Padre, tiene autoridad para juzgar, debido a que el Padre mora en él. Y esto lo evidencia como totalmente Dios. Jesús es totalmente deidad, totalmente Dios, caminando el Emmanuel, el Dios con nosotros, caminando entre los judíos de esa época, ¿no? Octavo, ambos, el Padre y el Hijo, actúan en plena libertad y en sociedad. No hay dualidad ni contradicción. O sea, no es un Dios que se pelea dentro de sí mismo. Entonces, cuando Jesús hace esta disertación, le está confirmando la naturaleza de Dios cuando Él dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y le pasa a explicar que el Hijo no hace nada sin el consentimiento del Padre, más bien el Hijo obedece al Padre y ambos están unidos y ambos son Dios. Entonces, los judíos cuando escuchaban esto, se tapaban los oídos porque era demasiado duro. No podían creer que este Señor que está hablando acá sea Dios. Era imposible, era demasiado duro. ¿De acuerdo? Por eso es que no soportaban a Jesús. Por eso es que el versículo dice, el versículo que por ahí le dice, se me perdió, por esto querían matarlo porque se hacía igual a Dios. Y esto es interesante, los judíos querían matar a Jesús porque se hacía igual a Dios. Continuamos. Versículo 25 al 29. Ya estamos como casi terminando. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Jesús está continuando lo que les está explicando a ellos acerca del Padre y del Hijo, ¿no? Versículo 25, repito. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es dramático, pero es la gran verdad de Dios. Entonces en el versículo 25 Jesús afirma con toda certeza que los que oyen la voz del Hijo, es decir, su voz, ¿no?, tendrán vida eterna. Pero este oír no es meramente un asentir superficial, ¿no? No solamente decir, sí, yo sé de Jesús, yo escuché de Jesús. No es solamente eso, es oír a Jesús, creer en Jesús y recibir a Jesús. De eso se trata. Entonces toda la raza humana está muerta a causa de Adán, muertos en espíritu. Están muertos espiritualmente y morirán físicamente y sufrirán la muerte eterna en el infierno. Esta es una realidad bíblica, ¿de acuerdo? Pero Jesús puede dar vida y librar de la condenación, pues el Padre ha dado el juicio al Hijo. Es decir, quien nos libra de la condenación y del juicio de Dios es el Hijo. Él es el sustituto nuestro, por quien nosotros hemos recibido la gracia, el perdón y la vida eterna. ¿De acuerdo? Los versículos 26 al 27 revelan la economía, digámoslo así, esto es una palabra muy bíblica, dentro de la deidad. El Padre tiene vida en sí mismo y ha dado al Hijo
es decir, en su encarnación, el que pueda tener vida en sí mismo, ¿no? ¿Para qué? Para poder darle el juicio a él, al Hijo, como el representante federal de la raza. Es por eso que Jesús se autodenomina el Hijo del Hombre, es decir, el segundo Adán, por quien recibimos la gracia, el perdón y la vida eterna. Por eso es que Jesús se atribuye el título, el Hijo del Hombre, porque Él es la cabeza federal de la raza humana. Para satisfacer la justicia divina, no había otro quien pudiera pagar el justiprecio por la redención del hombre. Por consiguiente, como ningún ángel ni nadie podía pagar el justiprecio por la redención del hombre, el Verbo de Dios se hizo carne, se hizo hombre, para que con su muerte y su resurrección, los que creen en Él y los que confían en Él, ¿de acuerdo?, pasen a la vida eterna, sean rescatados del infierno. Por eso que Él es el Hijo del Hombre y por eso es que el Padre le dio el juicio al Hijo. Él es la cabeza federal de la raza humana. Los versículos 27 y 28 hacen una referencia no al rapto de la iglesia. Lo vamos a leer para no perdernos. El 27 dice, y también le dio autoridad, el 28 dice, no os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿De acuerdo? Entonces, esto no es una referencia al rapto, sino a un futuro, a una resurrección que habrá en el futuro, una resurrección física universal que estará bajo el mando de Jesús. De esto ustedes pueden buscar Daniel 12, del 1 al 2, que es donde habla, ¿no? Y todos los que duermen en el polvo de la tierra serán resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, dice Daniel. Lo pueden buscar, Daniel 12, 1 y 2. Entonces, estos pasajes, y hay otros pasajes que hablan de esa resurrección. Entonces, otros pasajes muestran que la resurrección de vida, es decir, la primera resurrección, ocurrirá por etapas. Por ejemplo, para la iglesia será en el rapto juntamente con la transformación de los vivos, ¿no? Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Es la resurrección. Y luego los que estamos vivos seremos transformados. Esa es la resurrección. Y también para los santos que salen de la gran tribulación, aquellos que no aceptaron la marca de la bestia, ¿no? En la segunda venida de Jesús, cuando acabe la gran tribulación. Pero, la resurrección de aquellos que serán condenados ocurrirá al final del milenio. Y esto está, esto está en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Va a haber una resurrección para todo ser humano. En resumen, la primera resurrección es para los justos. La segunda resurrección es para los impíos, para ser condenados y lanzados al infierno. Y no es que sea dramático, hermanos, pero es lo que enseña la Biblia. Y nosotros enseñamos lo que la Biblia enseña. El versículo 29 se puede prestar para una mala interpretación, ¿no? Porque dice, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, esto se puede malinterpretar de alguna manera justificando que los seres humanos van a ser juzgados por las obras que hicieron estando vivos. Pero es la justicia de Dios en Cristo Jesús, es que el hombre es declarado justo y por los méritos de Cristo es que uno hereda el cielo, no por sus propias obras. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es imputada a los santos por el sacrificio de Cristo Jesús, a los que le han recibido. Entonces Dios los declara justos y santos, al margen de sus obras. Por esto la salvación es por gracia, ¿no? Entonces, de esta mala interpretación que se hace, se desprende que la buena gente se puede salvar por los buenos que han podido ser. Yo no necesito a Dios, soy buena gente, hago buenas obras. Doy plata a los pobres, ayudo a los albergues, le doy comida a los hambrientos. Y esa no es la idea, porque nada de lo que hagas te va a salvar. ¿De acuerdo? Entonces, los que nunca escucharon el Evangelio, ¿qué pasa con ellos? Bueno, Pablo ya nos ha enseñado en Romanos 2, del 14 al 16, todas las personas que no escucharon el Evangelio van a ser juzgados conforme a sus razonamientos, teniendo la ley escrita de Dios en sus corazones. ¿De acuerdo? Todas las culturas saben que matar está mal. Todas. Y ninguna de ellas, algunas están basadas en la palabra de Dios. Es la conciencia la que Dios les puso. Entonces, hermanos, como para ir terminando, quiero leerles lo que dice en Mateo 7. ¿Ya? Mateo 7 desde el versículo 21 al 23. Para reforzar este concepto. Dice Mateo 7 del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros?
Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es dramático, pero es una verdad espiritual, es real. Hay gente que cree que es cristiana, pero no lo es. Solo Dios conoce quiénes son sus hijos. ¿Por qué? Porque son aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador y tienen al Espíritu Santo que los ha sellado. El resto puede ser muy buena gente, pero eso no salva a nadie. ¿De acuerdo? En resumen, ya para terminar, en el infierno, no habrá nadie injustamente. En el infierno, repito, no habrá nadie injustamente. Todos los que vayan a parar ahí, van a ir a parar ahí por el justo juicio de Dios. ¿De acuerdo? Y en el cielo no habrá nadie que no lo mereciera. Bueno, en realidad nadie merece el cielo. Pero todos aquellos, como dijo Jesús, bienaventurados los que sin ver creyeron. Todos aquellos que creen en Jesús, aceptan a Jesús y le reciben como Señor y Salvador, tienen una herencia perpetua e incorruptible por parte de Dios. Esperamos la glorificación de nuestro cuerpo y esperamos el rapto de la iglesia y esperamos el milenio para reinar con Cristo Jesús. De eso se trata. Hermanos, es dramático cuando nosotros tenemos que hablar del infierno, pero déjenme decirles algo. Si ustedes hacen un estudio exhaustivo acerca de quién fue la persona que habló más del infierno en toda la palabra de Dios, adivinen qué. Jesús. Jesús fue el que más habló del infierno que cualquier otro profeta o que cualquier otra enseñanza que se dio. Y para eso vino Jesús, para rescatarnos de allí. ¿De acuerdo? A veces tenemos la dificultad, entre comillas. Digo tenemos porque hablo como iglesia de Cristo, ¿no? A veces es dificultoso hablar de que hay un infierno donde vaya a parar alguien. Porque Dios es tan bueno, ¿cómo va a condenar a alguien en el infierno? Es imposible, Dios es muy bueno. Pero es una realidad. Y acá Jesús lo está diciendo en Mateo. No todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, ¿no? Y algunos que pensaban que eran cristianos. En tu nombre echamos fuera demonios. Esto es delicado. Hicimos muchos milagros. Es delicado. La apostasía es una realidad. Hermanos, tenemos que mantenernos pegados a la palabra de Dios. Tenemos que mantenernos en oración. Tenemos que mantenernos en el estudio sistemático, en el estudio inductivo de la palabra de Dios. Capítulo por capítulo, versículo por versículo, sin sacar nada del contexto, como lo enseñamos. Tenemos que mantenernos estudiando y tenemos que compartir las buenas nuevas. Porque no es juego, lo que está pasando en esta ciudad, en el mundo, o sea, son avistamientos de que Dios está moviéndose, ¿de acuerdo? Si Dios ha permitido este virus y la mortandad que hay a nivel mundial, imagínense cuando la ira de Dios sea desatada en la gran tribulación. Imagínense, el día de la ira del Dios nuestro. Dios es un Dios amoroso. Y Él dice, Jehová, Jehová, misericordioso, grande en misericordia y verdad, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al que es malvado. Tarde o temprano la gente va a pagar por lo que hace. Y el hecho de que Dios ahorita esté callado frente a todas estas ideologías de LGTB y socialismo y tantas tonterías que están en las redes invadiendo el mundo, el hecho de que Dios permanezca callado no significa que está de acuerdo. Y nosotros somos luz y sal en este mundo. Así que no tenemos que estar callados, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios, tenemos que seguir animando, exhortando, tenemos que defender y combatir ardientemente por la fe. Tenemos que permanecernos en esta manera, no estar ociosos, no estar viendo el noticiero para ver cuántos murieron, sino simplemente seguir evangelizando. Les recomiendo, hermanos, receten los links de las enseñanzas que están en el canal de YouTube. Las enseñanzas del pastor Lucho, nuestro pastor, la enseñanza del pastor Fernando, mis enseñanzas. Todo está ahí para que una y otra vez ustedes lo puedan ver. Esto les va a servir, porque tenemos que crecer en el conocimiento de Dios para estar preparados. Hermanos, no le quiero robar más tiempo. Gracias por este tiempo. La próxima semana vamos a continuar a partir del versículo 30. ¿Ya? Me tuve que detener en un momentito acerca de los vertientes de los textos originales porque es necesario. Hay varias cosas aquí en Juan, y lo he puesto ahorita, de repente lo vamos a reforzar en algún momento también, porque hay varias cosas en Juan que han sido puestas en tela de juicio, ¿ya? Que no pertenecen al texto, sobre todo Juan 7:53 en adelante, y varias cosas que el texto crítico o la alta crítica quiere desvirtuar, quiere hacerle perder autoridad. Pero vamos a defender la palabra de Dios a capa y espada, creyendo que lo que ha llegado a nuestras manos es por la voluntad de Dios.
Ok, hermanos, entonces permíteme hacer una oración de despedida y con esto cerramos la transmisión de hoy. Señor, te agradecemos por tu palabra, por este día, Señor. Gracias porque nos permites tú ver la manera sobrenatural en la que tú actúas, Señor. Tú le dijiste a este paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. No entraste en drama, ni en explicaciones, ni en nada, Señor Jesús. Tú de frente hiciste el milagro inmediatamente. Pero también le diste una advertencia, le dijiste, de aquí en adelante ya no peques más. Probablemente, Señor, conociendo tú los pensamientos o el pasado de esta persona, es que le ocurrió lo que le ocurrió y quedó paralítico. De igual manera, Señor, a veces nosotros estamos acostumbrados, Señor Jesús, a estar con un padecimiento constante y vivimos en una resignación de la cual pensamos que ya es tu voluntad. Pero no, Señor, porque tú nos has llamado para que nosotros también reinemos en vida, Señor. Y a veces, Padre Santo, aunque permitas que pasemos por tribulaciones, tú también permites, Padre, que de repente haya alguna enfermedad. Revélanos al corazón, Señor, qué está pasando con nosotros y qué estás queriendo sanar tú, Señor, primariamente en nuestro corazón, en nuestra alma, Señor. Gracias te damos por tu sanidad, oramos por las personas que están enfermas de cualquier cosa en este tiempo en nuestra iglesia, Señor, para que tú los visites con tus dones de sanidad y operes, Señor, en el nombre de Jesús por ellos, a su favor. Y gracias, Señor, aceptamos tu voluntad cualquiera que sea, en el precioso nombre de Jesús, y te agradecemos también por nuestra iglesia, Señor. Oramos también por sus necesidades, las necesidades de nuestra iglesia, Señor, y te las encomendamos a ti en el precioso nombre de Jesús. Amén.